campeonatos más importantes, más destacados y con mayor cantidad de participantes que tiene no solo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, sino toda la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es vicedirectora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recibimos a la doctora Mariana Futel. Bienvenida, Mariana. Este aplauso para vos. Mariana Futel como moderadora con ustedes. Adelante, Mariana. Bueno, voy a invitar a que se acerquen a los panelistas y los voy a ir presentando a medida que realicen sus exposiciones. La idea es que podamos interactuar con ustedes y con sus preguntas al final de las exposiciones. Invito entonces a Verónica Tito, Marcelo Huiscardo, Gonzalo Flores y Matías Fernández. Bueno, en primera instancia vamos a escuchar a Verónica Tito. Verónica es abogada y licenciada en Relaciones Públicas, consultora en Energía, Ambiente y Sustentabilidad, magíster en Gestión de la Energía con posgrados en Derechos del Petróleo y del Gas y en Derecho Ambiental. Diplomada de la carrera de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Mar en la Diplomatura de Gestión Integral del Cambio Climático y en la Diplomatura de Gestión del Hidrógeno. En 2022 publicó su libro La exploración y explotación de hidrocarburos offshore en la República Argentina. Su marco legal, oportunidades y desafíos. Escuchamos a Verónica. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a mí especialmente por esta invitación. La verdad que la temática del offshore desde hace muchos años que me convoca y bueno, tenemos mucho nexo, hemos tenido estos últimos años empujando esta actividad, así que es un placer para mí estar presente hoy. Bien, un poco siempre me gusta remarcar, ¿no?, que la actividad offshore en Argentina no es nueva ni es reciente, sino que data de muchísimos años. Bueno, esta diapositiva solo muestra algunos de los hitos que hemos tenido en Argentina en relación al offshore. Es una actividad que en la cuenca austral, ¿no?, la cuenca que está situada cerca de las provincias de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, data del año 70 aproximadamente, donde se inicia la actividad exploratoria y tiene, digamos, grandes sucesos como la construcción de los gasoductos, ¿no?, entre los que comunican el estrecho de Magallanes, luego un segundo ducto porque la producción, digamos, requería un aumento de la capacidad de transporte. Hacia el año 2016, la puesta en marcha de lo que es el yacimiento Vega Pléyade, operado por Total Energies en consorcio con Pan American y, bueno, Wintershall hasta el momento que ahora está cambiando de sociedad. Y esto representó realmente un aumento importante. Vamos a ver después aproximadamente cuánto representa la producción de gas natural offshore para el país, ¿no? Luego hubo en el año 2018 el gobierno decidió encarar una ronda, la primera ronda, un concurso público internacional Costa Afuera, que fue el primero y hasta el momento el único encarado desde el Estado Nacional. Hay una particularidad, ¿no?, que es importante destacar, que para ese año ya nuestra normativa había reconocido el dominio de los hidrocarburos a las provincias. Eso genera que las provincias ribereñas tienen competencia y jurisdicción para administrar los yacimientos que están situados desde sus, bueno, obviamente en sus territorios, pero en el mar hasta las 12 millas marinas, ¿no? Esto tiene injerencia, bueno, porque puntualmente esta ronda se refiere a áreas en jurisdicción nacional, es decir, áreas situadas más allá de las 12 millas marinas. Esto hace que hoy en día tengamos producción offshore en la cuenca austral, en áreas situadas de jurisdicción provincial y también nacional, inclusive por imperio de este cambio normativo hay áreas que están compartidas entre jurisdicciones, ¿no?, tanto provinciales como nacional, y estas otras, producto del concurso público, que podemos ahondar un poquito más en algunas características distintivas de este concurso. Entonces, no me voy a detener en esto porque mis compañeros van a ahondar en las actividades exploratorias que se han venido desarrollando, sobre todo en la cuenca argentina norte, pero un poco contarles en números cómo fue este concurso público, del cual resultaron adjudicados 18 bloques en 3 cuencas: la cuenca argentina norte, la cuenca de Malvinas y la cuenca austral. En la próxima hay una diapositiva donde después muestra un poco cuáles son las empresas que resultaron adjudicatarias. Y la particularidad de este concurso viene de la mano de que las características que se le dio a esta licitación
de hecho, distintas de las que las que tienen comprendidos el marco regulatorio, sobre todo, por ejemplo, en materia de regalías, donde nuestro marco regulatorio establecía en aquel momento un 12% de regalías. Bueno, se fueron buscando herramientas que resultaran más atractivas para los inversores extranjeros, sobre todo en áreas que, estamos hablando de áreas que tienen una profundidad importante, que además requieren inversiones mayores. Entonces se buscó justamente incluir herramientas que atrajeran estas inversiones. Entonces, por ejemplo, el tema de reducir las regalías, de no pedir un bono de entrada, de incluir dentro de la licitación el derecho en caso de acceder a la etapa de la concesión, de explotación, o sea, en caso de producir hidrocarburos, se accede directamente a los beneficios del decreto 929 del año 2013, que tiene que ver con la posibilidad de no pagar ciertos derechos de exportación, de poder remitir remesas al exterior, ¿no? Bueno, esas en algunos, entre otros, los beneficios que se le consideró incluir a esta licitación y que entonces dieron como resultado que hubiese estas áreas adjudicadas. A las que están, ahí ustedes ven marcadas en amarillo, son las áreas que fueron adjudicadas. La que está, ven con un espacio en blanco, es justamente el área Cancien, donde se hizo recientemente la perforación del Pozo Argerich, porque este área era ya un área de YPF y no fue objeto de la ronda 1. Pero bueno, básicamente ahí están las áreas que fueron adjudicadas. Algunas de las que fueron adjudicadas de las CAN han sido, con los años, este año en particular, revertidas, devueltas por algunas empresas, pero bueno, todavía persisten 32 de las 38 áreas adjudicadas. Y ahí vemos un poco cuáles son las empresas, si bien obviamente algunas ya estaban trabajando en el país, pero tenemos empresas como Eni, como Tulo, Qatar, ¿sí? Empresas que hasta el momento no habían decidido invertir en nuestro país. Y un poco traigo estas, que por ahí a quienes estamos relacionados con la actividad nos causa así un poco de impresión, pero un poco lo que pasó, sobre todo en Mar del Plata, cuando se empezaron a tramitar los permisos ambientales para esta actividad, ¿no? Una actividad que para la provincia y especialmente para Mar del Plata obviamente era nueva, que no lo era para otras provincias, especialmente para, como les decía antes, para la Cuenca Austral. Y esto generó una necesidad de trabajar en pos de dar una información correcta, adecuada, completa a los ciudadanos, a los distintos representantes de actividad productiva de Mar del Plata y de las zonas aledañas, porque lógicamente eso era necesario para lograr la tan anhelada y necesaria licencia social para realizar cualquier tipo de actividad, ¿no? La verdad que esto se trabajó muchísimo en todas las audiencias públicas que se desarrollaron en cada uno de los permisos ambientales. Había una normativa nueva, muy completa y digamos que tendía claramente a la protección de los recursos relacionados con la actividad hidrocarburífera. Y esto fue generando en un trabajo conjunto que seguramente Marcelo nos va a contar un poco mejor, en que hoy en día se otorgaran casi todos los permisos ambientales que fueron requeridos para la realización de las distintas actividades, tanto de sísmica como la perforación del Pozo Argerich, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, como ven en este listadito, ahí están todos los estados de los trámites. La mayoría de las campañas de sísmica ya se realizaron. Ahora, próximamente, Shell va a realizar una nueva campaña exploratoria en otra de las cuencas, de las áreas de la CAN. Así que bueno, esto tiene que ver con un trabajo realmente proactivo de todos los actores interesados en que la actividad prospere y con todo lo que significa, ¿no?, para el derrame social, la actividad económica, el empleo y demás que puede generar esta actividad. Aquí, bueno, no me voy a ahondar en esto porque también lo vamos a ver, está un poco dónde está situado, dónde estaba situado, dónde está el área Cancien y dónde se iba en ese momento a perforar el Pozo Argerich, para siempre remarcar que estamos hablando de más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, ¿no? Esta actividad en realidad ya se desarrolló, Gonzalo nos va a contar un poco más sobre ello y la verdad que se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente. Y el otro proyecto grande que tuvimos el año pasado, además de la perforación de Pozo Argerich, es una actividad que se dio en la Cuenca Austral, se llamó Proyecto Fénix. Hoy ya dejó de ser un proyecto porque ya entró en producción y es la colocación de una nueva plataforma de producción
que se vincula con esta plataforma Vega Playa de que les comentaba al principio, y lo que hace es venir un poco a suplir el declino natural que tiene la cuenca, pero aumentar la producción de gas natural, sobre todo para el país, ¿no? Es un proyecto muy importante. Pensemos que se trató de traer una plataforma que fue construida en Italia y todo lo que tiene que ver con la actividad tanto portuaria como de asistencia a este tipo de actividad que convoca mucha gente. Entonces tenemos hoy, como les decía, que la cuenca austral produce aproximadamente entre un 19 y un 20% del gas natural que tiene el país, ¿no? Por eso insistir en la importancia de la actividad offshore, lo que representa hoy para nosotros y todo el potencial que tiene, del cual nos van a contar los restantes miembros de la mesa. Y también, por último, quería nombrar que no solo estamos hablando de las potencialidades que tiene el offshore en materia de hidrocarburífera, sino que también tenemos desafíos por delante. Y, por ejemplo, tenemos la posibilidad en algún futuro de desarrollar, generar energía mareomotriz, y sobre todo eólica, ¿no? Si bien es cierto que, dada la extensión que tiene nuestro territorio, todavía tenemos, sobre todo en la Patagonia, dado la calidad de los vientos, potencialidad para desarrollar proyectos eólicos onshore. No debemos dejar de mirar el mar como potencial para energía eólica. De hecho, el año pasado una empresa noruega presentó ante la Secretaría de Energía una manifestación de interés para llevar adelante un proyecto de energía eólica. En muchos países del Mar del Norte, sobre todo, se están mutando, se están utilizando plataformas que ya no están en uso para transformarlas en instalaciones activas para la energía eólica. Así que creo que es algo que debemos mirar con atención, sobre todo considerando el auge que ha tenido esta actividad en el mundo. Y también escuchamos antes del almuerzo Brasil, ¿no? Como pone el ojo también en la energía eólica marina. Así que, bueno, obviamente esta actividad va a requerir de ciertas marco regulatorio que todavía no existe, de infraestructura nueva, ¿no? Sobre todo desarrollo de capacidades locales, ¿no? Mano de obra calificada, pero es algo en lo que también, sin desatender la actividad hidrocarburífera offshore, deberíamos de ir pensando. Así que, bueno, un poco para dejar tiempo para el debate y para las preguntas, solo mencionar algunas conclusiones, sobre todo relacionadas con el potencial que tiene el mar argentino, que está sumamente subexplorado, a pesar de que se ha desarrollado muchísima sísmica desde la década del 70 hasta ahora. Todavía hay muchas regiones del mar argentino por explorar, con potencial, de las cuales nos van a contar ahora también. Esto ya quedó acreditado, lo han visto en las anteriores ponencias, que genera claramente desarrollo local, mano de obra, desarrollo de pymes. Esto es, digamos, no se puede ya discutir, ¿no? Y sobre todo remarcar algo que también se viene repitiendo mucho, que es esta ventana de oportunidad que llamamos a la transición energética, ¿no? Donde, si bien a nivel mundial todavía está claro que vamos a seguir muchos años todavía produciendo hidrocarburos, en algún momento, bueno, las energías renovables van a ir reemplazando esta matriz energética, pero para eso falta todavía mucho y hay entonces posibilidades de seguir desarrollando nuestros recursos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica. Estuvo buenísimo porque vendiste muy bien el panel, porque instala esto de que los argentinos podemos pensar en términos de política pública, a partir de una política pública que inicia en el 2019, que podemos pensar en un impacto positivo y en generación de riqueza a partir de cadenas de valor integradas, que tenemos que pensar en transición energética, pero esa transición energética hay que financiarla, ¿no? Y que también este camino que nos van a presentar Marcelo y Gonzalo nos permite, digamos, ir hacia una soberanía energética. Así que ahora vamos a escuchar un diálogo entre Marcelo Guiscardo, que bueno, se formó en Estados Unidos y empezó su carrera como ingeniero de proyecto con ExxonMobil en el 80, lo cual habla de más de 35 años de experiencia en el área de exploración y producción, incluyendo la operación de plataformas offshore,
con cargos de primera línea en YPF, en Vantage Drilling, en San Antonio, en Pride International, es decir, una amplísima trayectoria en el sector, siendo hoy fundador de la empresa QM Equipment en Mar del Plata y actual presidente del clúster de energía, que de alguna manera nuclea a las empresas que pretenden articular esta cadena de valor. Y va a dialogar en esta presentación Gonzalo Flores, gerente de geofísica de YPF, lleva más de 15 años en la industria y más de 8 en el offshore. Digo, asociemos con los años que mencionaba Verónica, y que también es docente en la Universidad Pública, en la Facultad de Ingeniería de la UBA. ¿Querés alargar con este? Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá otra vez con muchos de ustedes. Los vimos ayer. Y gracias, Sandra, por la invitación. Es siempre un placer estar con vos en estas increíbles conferencias que ponés. Nosotros en el clúster de energía tenemos una relación muy cercana con el ABIN, gracias a Sandra. De hecho, nuestra sede es la sede de la ABIN. Ella le puso clúster a una de las paredes de ABIN y nosotros tenemos nuestras reuniones en la casa de Sandra. Así que realmente la confluencia de las dos organizaciones es espectacular y es un placer estar acá. También es un placer estar con Gonzalo Flores. Gonzalo Flores es el gerente de Geología y Geofísica, pero si vos te fijás, es el que más sabe de exploración offshore en YPF. ¿Okay? Entonces no es solamente que... yo digo, hay que esperar... Voy a venir más seguido a visitarte. Sí, yo estoy esperando que cuando descubramos un buen pozo lo traigan como vicepresidente del offshore a Mar del Plata. Es lo que quiero yo. Bueno, como decía Mariana, yo he tenido una carrera muy larga en la que comencé con offshore y casi me termina el offshore. El barco que ven ahí es un barco que construí yo con 5 socios en una compañía que se llama Vantage Drilling. Son barcos de perforación que cuestan como 800 millones cada uno. Bueno, o sea, yo he estado en la construcción de los barcos, en la operación de sistemas offshore, de plataformas y de barcos, el diseño de reconversión de un barco petrolero a un barco para hacer OS&T, que era el Offshore Storage and Treatment Vessel, y después operándolo en California. Así que he estado en muchos aspectos de esto y que el offshore te venga a visitar a tu ciudad natal es como lo que le pasará a ustedes en Río de Janeiro, ¿no? Que nunca esperaron tener lo que tienen hoy. Pero le estaba hablando a los amigos de Brasil. Así que ha sido un placer todo este movimiento que hemos tenido. Y ahora en la presentación lo que vamos a hacer es, como muchas de las placas que yo tengo acá vienen de YPF, le pedí a Gonzalo que lo hagamos juntos. Así que, Gonzalo, si querés, podés hablar un poco de esto. Bueno, muchas gracias antes que nada por esto es para pasar, por la invitación. La verdad es que siempre muy lindo venir a Mar del Plata, una ciudad que queremos mucho y que siempre nos tratan bien, así que está bueno siempre volver a saludar y compartir un rato la experiencia y todo lo que hemos hecho. Obviamente todo el currículum, yo recién veía cuando tenías la hoja con el currículum de Marcelo, decía qué vergüenza venir a hablar atrás de él, ¿no? Porque de hecho la mía era un renglón. Pero bueno, lo vamos a construir. Lo bueno es que esto que decía Marcelo recién, dice la persona que más sabe, no es tanto, no lo comparto, pero le agradezco. Pero lo bueno y lo interesante es que todo esto sobre lo que vamos a hablar hoy es la construcción de mucha gente. Claro. Son muchos años de trabajo, muchos años de conocimiento y tampoco es de una sola empresa. Yo represento a YPF, pero los últimos, desde 1930 que hay actividad offshore en Argentina, no solamente instituciones privadas, públicas, universidades, instituciones como esta,
aportaron a la construcción del offshore y son las que van a seguir aportando a este crecimiento, que lo que se viene es mucho más grande que lo que ha pasado hasta ahora. Así que bueno, nada, gracias por la invitación y si querés, Marcelo, empezamos. Dale. Bueno, acá se ven las compañías, como decía hoy Verónica, realmente tenemos la suerte de tener a las compañías más grandes del mundo operando acá. La única que falta es Petrobras, pero Petrobras tiene suficientes cosas para hacer en Brasil y no necesita venir acá a buscar cosas, pero realmente yo siempre dije con orgullo que la compañía más grande de offshore del mundo es Petrobras. Todos los récords de perforación, todos los récords de producción los hizo Petrobras. Shell es la más grande del mundo, pero Petrobras es la que primero llegó a niveles de producción y niveles de perforación que no había llegado a nadie. Así que gracias por estar acá con nosotros. Bueno, y después están las compañías de servicio, que en este caso, en este pozo, fueron 4. Fueron Weatherford, Baker Hughes, Halliburton y SLB, que es Schlumberger. Y tecnología tenemos al CONICET, que realmente incluye a las universidades y al resto de participación activa del INTEMA, que es una de las universidades de posgrado que hay acá en Mar del Plata, que debe ser la mejor de materiales de la Argentina, ¿no? Bueno, acá también quiero darle las gracias a toda la gente que nos acompañó durante los 4 años que tuvimos para poder hacer que todo esto fuera una realidad en la parte social, en la que le tengo que agradecer también a Mariana, porque ella no lo dice, pero yo sé que estuvo íntimamente ligada al esfuerzo de poder ver el pulso de la población y cómo mejor atacarlo y hacer las cosas. Así que realmente también, a ella no le gusta decirlo, lo mismo del libro, pero ella ha sido una parte muy importante y central de todo el esfuerzo que se hizo, en donde participamos conjuntamente el puerto, la CGT con todas sus 64 organizaciones que tiene, ABIN, y por supuesto la prefectura, que es la policía en el mar, como siempre digo yo, la Armada y la municipalidad, y el clúster de energía lo ponemos ahí, pero un rol un poco menor, ¿no? Pero realmente fue bueno todo el esfuerzo que se hizo. Acá es un poquito el chivo del clúster. Acá tenemos unas 70 empresas y seguimos creciendo. Somos empresas todas marplatenses que queremos poder seguir avanzando en lo que es tratar de atacar nuevos mercados con la fuerza del conjunto. Estamos ya con el clúster, estamos unos 30 compañías trabajando en Vaca Muerta, unas 15 compañías trabajando en lo que es el litio, y en offshore ya tenemos acá ahora como 7 de ellas que están trabajando hoy para el offshore. Bueno, esto te lo voy a dejar a vos, porque esto se lo robé a él. Y a mí me parece que, fíjate si esto no sigue siendo cierto. No llego a leer, pero asumo que sí. No, estoy bien. No, a ver, una cosa que es importante es, lo decía hoy Verónica, el offshore argentino es tal vez hoy la gran frontera exploratoria en términos de hidrocarburos que hay en el mundo. Es el único lugar que se mantiene aún virgen en términos exploratorios, no porque no haya nada, sino porque no lo hemos explorado, no lo conocemos, no se sabe prácticamente nada del offshore argentino. En ese sentido, tenemos un potencial y una capacidad ahí latente esperándonos que es inmensa. En ese sentido, la construcción, la generación del pozo Argerich, que se hizo durante este año, un pozo que duró prácticamente unos 2 meses, fue un hito. Fue un hito porque fue el primer pozo de aguas profundas de la historia argentina. Un pozo en el que a nosotros nos pasaba mucho esto. Vos, si yo me voy mucho, me haces así, yo vuelvo. Nos pasaba mucho cuando empezamos con esta nueva instancia del proyecto offshore dentro de YPF, en el que nos decían, en Argentina este tipo de cosas no se pueden hacer. No tenemos la capacidad, no tenemos la gente, no tenemos la tecnología. Y yo hoy decía, digamos, todo esto pasa gracias a la construcción colectiva y al aporte de un montón de gente de conocimiento, y se puede demostrar que estas cosas se pueden hacer en Argentina. Y aparte no solamente se pueden hacer, sino que se pueden hacer bien.
Este pozo, seguramente después profundizaremos con el resto de las cosas, pero este pozo que fue un hito, el primer pozo más profundo de la historia argentina, el segundo del segmento sur del Atlántico Sur, después del Raya que se hizo en Uruguay, se sumó a casi 15.000 kilómetros de sísmica, 15.000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D que se hizo en el offshore argentino este año. Eso es un montón. Yo soy un medio fanático del fútbol. Soy hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, antes que me lo pregunten. Hay gente que en el fondo que se lo está preguntando. Y a mí me pasaba que yo siempre lo presentaba en términos de cuántas canchas de gimnasia entran en mi bloque. Y solamente en la adquisición que hicimos en el CAN 102 son casi 500.000 canchas de gimnasia. Y cuando uno empieza a... Y esos son solamente 1.500 kilómetros cuadrados. Eso fue 10 veces más la adquisición que se hizo. Y después se hizo el pozo más profundo, de aguas más profundas de la historia argentina, 1.500 metros de agua y 2.500 metros de sedimento. Se hizo con un aporte colectivo de capacidad argentina. O sea, se trajo gente afuera, porque obviamente son barcos que nosotros acá no lo tenemos, pero los suppliers eran locales, los marineros eran locales, capitanes locales. Entonces, en ese sentido demostramos que los que decían, che, esto en Argentina se puede y se puede hacer bien. Y este pozo, más estos 15.000 kilómetros cuadrados de sísmica, se hicieron sin incidentes ni de seguridad ni ambientales. Ninguna persona en este año de trabajo, que fue un montón de gente trabajando, solamente en el proyecto del CAN 102, que fueron 1.500 kilómetros cuadrados, trabajamos 140.000 horas hombres tuvimos. Y el único incidente que hubo fue una persona que con un spray se roció en el ojo y el médico le hizo así con agua y se terminó el problema. Ese fue el único incidente que tuvimos en todas estas actividades. Entonces, se puede trabajar bien en Argentina, se puede trabajar en el offshore sin problemas, tenemos la capacidad, tenemos la gente y lo podemos hacer de forma segura y sin incidentes ambientales, que me parece que es fundamental. Bueno, a eso me refería. Lo que acá dice es que es lo que vos dijiste, que por el hecho de que el pozo haya salido seco, la visión de todos nosotros es que sigue siendo un lugar espectacular y el futuro de la Argentina. Yo lo veo acá en esto. Acá me quiero referir un poco, vos vas a hablar un poco de esto, me parece, en la parte de la cadena de valor, pero un estudio que se hizo hace un par de años decía que el potencial de estos proyectos offshore serían como el 3.5 del PBI de todo el país. Vos pensás que estás hablando de un proyecto offshore, no estás hablando de todo YPF o estás hablando de... Es nada más que esto, así que realmente la capacidad de generar riqueza es muy buena y lo quería marcar. Ahora, yo esto te lo voy a dejar a vos, porque vos hablaste de este tema hoy cuando estábamos hablando de la capacidad, los recursos que tenemos, y comparándolo con Vaca Muerta. No porque sean comparables desde el punto de vista... Vaca Muerta es algo donde se perforan pozos como si fuera una fábrica de pozos. Acá es otra cuestión, se buscan otras cosas, pero el potencial de los recursos es lo importante, así que... Sí, en ese sentido un poco lo que decías recién, ¿no? Vaca Muerta es una realidad, o sea, la cuenca neuquina está produciendo hace 70 años y es algo que no tiene riesgo. Nosotros en la industria, por él que no es parte de la industria, el tema del riesgo es algo que le resulta un poco extraño. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. La frontera exploratoria, los proyectos de frontera exploratoria son proyectos que tienen un riesgo muy alto. Eso significa que las chances de éxito cuando uno hace un pozo son relativamente muy bajas. ¿Qué es lo que pasa? Las condiciones geológicas nos dicen que más allá de que las chances son muy bajas, el premio es muy grande cuando uno lo encuentra. Entonces uno hace un esfuerzo muy grande en términos económicos, en términos de esfuerzo, de personas, de tiempo de trabajo, pero sabemos que en el momento en que encontremos, lo que vamos a encontrar es muy grande, porque lo que se encuentra en este tipo de ambientes offshore es inmenso. Y un poco ahí lo que tiene Marcelo en esta diapositiva es, bueno, los recursos que se pueden producir en Vaca Muerta están en torno a los 29.000 millones de barriles equivalentes. Esa expresión de barriles equivalentes es porque en realidad es una combinación de petróleo y gas, ¿sí? Se lleva todo, se normaliza todo como si qué pasara si fuera petróleo. Bueno, para el offshore la cuenta de lo que creemos que vamos a poder encontrar está en 31.000 millones de barriles equivalentes. Por lo tanto, estaríamos duplicando la cantidad de recursos extraíbles que tenemos en el país.
Pero otra cosa que tiene interesante y tiene que ver con el desarrollo sostenible y la transición a nuevas energías, un poco eso es lo que decía Verónica hoy, es los pozos offshore tienen un nivel de productividad inmensamente más grande que los pozos onshore. Hoy, bueno, los amigos, recién me enteré que tenemos amigos brasileros, así que los amigos brasileros tienen pozos que producen entre 50 y 100.000 barriles día. YPF produce 600.000, en torno a 600.000, toda la empresa. Entonces, imagínense que 20.000 pozos en Vaca Muerta. ¿Con cuántos pozos? Sí, en torno a 20.000 pozos en Vaca Muerta producen eso. La huella que dejamos con encontrar un yacimiento de este estilo, con el que con alguna decena de pozos duplicamos la producción, no solamente cambia la matriz energética en términos de desarrollo de conocimiento y de capacidad instalada, sino que también modifica el impacto de nuestra actividad respecto del medio ambiente. Sí, así es. Y yo entonces, qué sé yo, hablando, mirando a las áreas, porque acá tenemos un lindo mapa, ¿no? Ustedes ven la cuenca neuquina, que abarca no solamente a Neuquén, pero también está con Río Negro y Mendoza. Pero cuando ustedes comparan eso con la cuenca del Colorado Marina, que ven ahí, o la cuenca argentina, como se llama, porque reúne otras características, hablemos en kilómetros cuadrados. Ustedes hicieron 15.000 kilómetros cuadrados de sísmica. Todo Vaca Muerta tiene 35.000 kilómetros cuadrados. Todo Vaca Muerta. Entonces vos estás hablando que en un lugar donde pusiste 20.000 pozos para sacar la producción, hiciste un pozo en una zona que tiene, ¿viste?, un tercio de lo que es Vaca Muerta, y la gente dice, pero fue seco. Y bueno, ¿qué pretendés? En toda esa área es muy difícil encontrarle la aguja en el pajar. Pero bueno, lo bueno es que las ganas de seguir adelante y de trabajar sigue intacta. YPF tiene 2 áreas más al norte de Mar del Plata y un área en Uruguay. O sea que no es que se amilanaron por el resultado de un pozo, sino que siguen adelante. Y Shell, que es la compañía que encontró del otro lado del charco, de la parte de África, en lo que uno piensa que serían las mismas arenas y los mismos sedimentos, vino acá y, como me decías hoy, por cada área que tiene YPF, ¿cómo era? Sí, no, hay algo que es interesante. Por ahí me pongo un poco técnico, pero el Atlántico Sur, para encontrar petróleo uno tiene que tener primero una roca generadora, ¿sí? Que son algas de hace mucho, mucho tiempo que se taparon en un tipo de ambiente con poco oxígeno, y con el paso del tiempo eso se va rellenando otros sedimentos por encima, mucho sedimento por encima, aumenta la presión y la temperatura, esas algas se cocinan y después de algunos millones de años se transforma en un aceite que es el petróleo. Ese petróleo, en algún momento, por los movimientos propios de la Tierra, se fractura esa roca y el petróleo migra a una zona en la cual es el reservorio, se entrampa y uno es de lo que uno después va a buscar. La roca generadora, el Atlántico Sur tiene 3 grandes segmentos. Un segmento que une Guyana con Ghana, Brasil con Angola y el segmento sur de Uruguay y Argentina con Sudáfrica, Namibia. La roca generadora, esta roca que yo digo que es la que genera el petróleo, se deposita cuando apenas empiezan a separar África de América, y sabemos que todo lo que haya en lo que se denomina margen conjugado, que es el otro lado, el lado africano de lo que nosotros vemos, se replica en términos de la primera parte de la columna, porque una vez que se alejaron ya son historias diferentes, son cosas completamente distintas. ¿Qué era lo que pasaba? Nosotros, Ghana encontró con ciertas características un reservorio con la roca madre característica, Guyana encuentra exactamente lo mismo, con el mismo tipo de roca madre, con las mismas características. Brasil y su presal, Angola y su presal. Nosotros explorábamos, buscábamos y nada. Tampoco te hicimos mucho para poder encontrarlo, porque recién este año hicimos este pozo. En los últimos 20 años en Argentina se hicieron 10 pozos, en Brasil se hicieron 3.000. Pero Namibia tampoco encontraba, lo cual era un desafío en términos de poder convencer a la gente que tenía que darnos la plata para poder hacer los pozos, ¿no? Nos decían, bueno, tráiganos más herramientas que muestren que el potencial es real. Bueno, hace 2 años, Shell, Total, hicieron descubrimientos formidables en Namibia.
están en etapa de exploración, por lo tanto, para la producción faltan algunos años. Por lo general se dice que entre que uno descubre y empieza a producir pasan 10 años. Eso Guyana lo resolvió en 4. Cuando el premio es muy grande uno lo puede acelerar. Y bueno, y Brasil tiene planificado intentar hacerlo en 3. Es difícil, pero yo creo que lo van a lograr. Bueno, entonces lo que pasa hoy es la gente que descubrió en Namibia, si ustedes ven el mapa de las áreas que mostraba hoy Verónica, es todas las áreas equivalentes a las que están del lado de Namibia, están las mismas empresas que están del otro lado. Entonces, en ese sentido, eso también a nosotros nos incentiva, ¿no? Decir, che, no estábamos tan equivocados, estamos yendo por el buen camino. Buenísimo, gracias. Bueno, mira, acá es un cash flow. A veces la gente dice, uy, las regalías son pocas, qué sé yo, se llevan toda la guita. Vos fíjate, ¿qué dijo él? 10 años de inversión. Suponete que este pozo hubiera sido positivo y que estuviéramos haciendo los pozos de delineación y después los pozos de producción y estuviéramos construyendo lo que es el sistema del Floating Storage Vessel, que es FPSO, que es el Production Vessel, de donde vos podés sacar el gas y el agua, reinyectarlo y producir el petróleo. Bueno, esa inversión en tiempo hubiera durado unos 10 años, por ahí, y la inversión sería de alrededor de 3, 4 mil millones de dólares. Esa es la inversión antes de producir el primer barril de petróleo. Entonces, cuando uno habla de que quiere tener un resultado positivo, tenés que encontrar realmente algo que pueda producir durante por lo menos 10 años para repagarte los gastos. Y de toda esa plata, el Estado se lleva más del 50%. ¿Okay? Entonces, no es que el 5% de la regalía, es erróneo pensar que eso es todo lo que se lleva el Estado. El Estado se lleva más de la mitad de lo que se invierte. Esto es para que tengan una idea de la cantidad de dinero que hay que invertir antes de poder producir. Este pozo costó 100 millones de dólares, la sísmica habrá costado otros 100 y a lo mejor ustedes en total metieron 300 millones de dólares. Tienen que meter otros 2.700 más para producir. Sí, hay una estimación, yo no puedo decir cuánto nos costaron las cosas, pero hay una estimación de todo lo que se invirtió este año y fue cerca de 1.000 millones de dólares entre todas las empresas contando Fénix. Sí, por eso te digo, son inversiones realmente que van muy por encima de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Bueno, acá lo voy a hacer, son fotos de lo que está pasando en el puerto de Mar del Plata. Este es el barquito mío, pero lo que les quiero decir es que este es el único tipo de barco que puede perforar las profundidades que estuvimos perforando, 1.500 metros de agua. Y quiero pasar rápido, esto es una plataforma de producción, pero no me quiero detener. Estas son las construcciones de los barcos y las posibles cosas que podríamos hacer. Yo me quiero centrar un poquito en la oportunidad que tenemos para desarrollar lo que yo digo el Centro de Tecnología de Offshore para la Argentina en Mar del Plata, utilizando las 5 universidades que tenemos acá, más la vicepresidencia YPF cuando venga a Mar del Plata. Algo de eso tenemos que hacer, así que es el sueño mío y estamos trabajando con todas las empresas. Acá está la parte de Intema que hablé yo, de los laboratorios, lo que están haciendo. Y venimos al puerto de Mar del Plata. Y acá yo lo que les quiero decir es que el puerto de Mar del Plata se recibió de ser un puerto offshore. Yo lo estaba hablando con Marcos Gutiérrez el otro día. La primera vez que lo conocí le dije, ¿por qué no vas y hablas más sobre esto? Le digo, porque es increíble. O sea, se hizo una operación que nunca se había hecho antes. Se hizo durante 2 meses, no hubo ningún accidente, todas las compañías anduvieron bien, no hubo pérdida de tiempo. Estos barcos cuestan más de $1 millón por día. Vos perdés un día y te perdés $1 millón. O sea, no es gratis. Entonces, realmente el puerto y todas las entidades alrededor, la prefectura que ayudó, que cuando hubo un barco que se quería acercar a la perforación, lo sacó a cuetazo, todo bien. La Armada, con sus nuevas fragatas, me encanta esta foto, y lo que tiene para ofrecer. Y bueno, hasta ahí llegaba mi presentación, pero yo lo que quería que él me dijera era cómo ve
los próximos pasos de YPF en las áreas que le faltan hacer. Bien. Nosotros, como decía Verónica, en el 2018 se hizo la licitación para explorar. Nosotros entramos en esa licitación en 4 áreas, pero bueno, ahora teníamos CAN 100 y tenemos ahora desde hace unas pocas semanas 2 más en Cuenca Austral. El periodo exploratorio vence a fines del año que viene. Esa es una instancia hito en el que nosotros tenemos que tomar decisiones respecto de qué vamos a hacer con cada uno de esos bloques. El pasar de periodo exploratorio implica volver a comprometer inversiones. Y como la primera inversión que uno compromete es sísmica, la que sigue es el pozo, inevitablemente. Así que, bueno, en este momento nosotros, como decía, adquirimos un montón de sísmica este año, 15.000 kilómetros cuadrados, y otros tantos que se están adquiriendo de bloque 123 y 124. En el 123 somos socios con Total y con Equinor. Lo que se viene ahora es interpretar, porque eso es un montón de información. La sísmica, por ahí, para el que no está familiarizado, es como una gran ecografía de la Tierra a una escala bastante inmensa. Y como cualquier ecografía necesitas un intérprete, ¿no? Por sí misma es una imagen que no dice nada. Y los intérpretes de la sísmica tienen que reconstruir los últimos 126 millones de años a partir de ver reflexiones acústicas. Por eso un poco también lo que decía Marcelo, hicieron un pozo y fue seco. Hicimos un pozo, fue seco, pero fue un éxito geológico en términos de proyección y de lo que nosotros preveíamos que íbamos a encontrar, porque preveíamos que a una cierta profundidad íbamos a encontrar barras características de litorales y fue exactamente lo que encontramos. Lo que falló en ese sentido fue el modelado de cómo debería haber migrado el hidrocarburo, que evidentemente migró en otra dirección, hasta ese lugar no llegó, pero en términos de conocimiento es un hito muy importante. Conocemos mucho mejor y mucho más respecto del subsuelo en el Atlántico Sur. Entonces, ahora lo que se viene estos próximos años es interpretar esta información, darle sentido, hacer modelos de geociencias. Por ahí, para los que son más puros de caños y de la industria, es la parte aburrida porque están esperando ir a hacer el pozo. Para los que hacemos geociencias y venimos de las ciencias más duras, es la parte más divertida porque es lo que más se parece a hacer ciencia. Hacemos reconstrucciones ambientales de toda la historia del Atlántico Sur de los últimos 126 millones de años. Una cosa para mí muy divertida. Mis hijos me hacen bullying, me dicen divertido ir a jugar a la plaza. Pero bueno, lo que se viene entonces es, a posteriori de esa interpretación, vamos a tener que identificar lo que se denominan plays, que es decir, bueno, cuáles son los principales objetivos exploratorios con mayor potencial dentro de la sísmica, de las áreas con la sísmica que estamos interpretando. Vamos a hacer una evaluación de riesgo geológico, como se hace siempre. Siempre se dice, bueno, yo acá identifiqué algo que parece ser una arena hace tanto tiempo que tiene tantas chances de poder tener petróleo. Y a eso se le hace un análisis económico, porque obviamente nosotros no lo hacemos solo por ciencia, sino que tiene que ser un negocio. Entonces, bueno, se hace un árbol de decisiones en el cual si lo que uno gana, si lo gana, vale mucho más que lo que pierde si no funciona, obviamente se avanza con el proyecto y todas las instancias posteriores. Pero bueno, el hito es el año que viene, en noviembre del año que viene. Hoy tenemos solamente un año para interpretar todo ese volumen de información que es inmensa, realmente inmensa. Y tenemos que tomar la decisión de qué es lo que hacemos. Espero que lean en el diario en el próximo año las compañías siguen a los segundos periodos exploratorios porque ustedes van a saber inconscientemente que se vienen muchos pozos. Pero yo creo que sí, se va a venir mucha actividad. Va a ser en los 4 años siguientes. No sé si en todos los bloques, pero en alguno de ellos sí. Y la verdad es que nosotros tenemos mucha confianza en que vamos a hacer descubrimientos muy grandes y que vamos a cambiar la matriz. Una cosa. Perdón. Quiero decir una cosa más. Perdón, es fuera de programa. Me querían sacar el micrófono y ahora ya me perdieron. Sí, yo ya me voy. No. Agradeció hoy Marcelo a todas las personas, instituciones que participan y yo en general también. Pero me parece que es importante. Voy a poner unos nombres y pido disculpas de los que me olvido, pero a Sandra, a Marcelo, al clúster, a la gente del puerto, a la UTN, a Prefectura, a la gente de la base naval. Son todas instituciones que aportaron en todos estos proyectos un montón. Y la verdad es que en distintas instancias, esto yo decía al principio sin poner nombre, ahora se los pongo, nosotros necesitamos de ellos y me parece que se sumaron al proyecto porque lo sienten propio y me parece que es importante esto. No es un proyecto de YPF, no es un proyecto de las empresas, es un proyecto colectivo. Y yo ahora le pongo nombres porque, bueno, hay algunos que están acá y se los quiero agradecer, pero bueno, de los que me olvido les pido disculpas.
Muchas gracias. En este largo proceso y en estos numerosos actores que vos agradeciste de para la obtención de la licencia social, que como dice Marcelo, al principio estaba bastante complicada, quiero agradecer también a la CGT que está presente y que tuvo un rol muy importante en todo este proceso. Y bueno, lo que nos entusiasma a todos nosotros y cuando, por ahí leíamos sobre este tema, los que no venimos desde ese lugar, sino que por ahí pensamos en términos de impactos en desarrollo y veíamos que no teníamos que desmoralizarnos porque en Noruega, donde conviven perfectamente la actividad de la pesca y la actividad del offshore, se hicieron 33 pozos secos hasta que el 34 permitió iniciar el desarrollo que hoy tienen, ¿no? Entonces, bueno, para poder pensar en términos de generación de riqueza y poder pensar en términos de impacto en la cadena de valor, lo vamos a escuchar a Matías Fernández, que es el coordinador del Departamento de Energía de ADIMRA y el secretario del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina, un poco para poder pensar qué impacto tiene en el resto de la industria en la generación de riqueza. Matías, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Agradecer y felicitar, ¿no?, a ABIN por este congreso, por este encuentro. La verdad que fantástico las jornadas y el programa que tienen. Así que bueno, muy contento de estar acá. Vamos a hacer una presentación rápida porque Marcelo habló mucho y nos dejó sin tiempo. No era algo que no esperábamos igual. Y tratar de recorrer un poco de lo general a lo particular, cuáles son las características de la industria metalmecánica y qué oportunidades vemos desde ADIMRA hacia adelante respecto al tema offshore y en particular algunos tips de transición energética también para tener en cuenta y de política pública. ADIMRA y el sector metalúrgico está representado por alrededor de 20.000 empresas que generan 300.000 puestos de trabajo, que si contamos los empleos indirectos que genera el sector metalúrgico supera el 1.000.000. Es un sector importantísimo, aporta el 26% del PIB industrial. Las cadenas de valor que están enlazadas en el sector metalúrgico van desde el sector alimenticio, la industria automotriz, el petróleo y gas que nos convoca hoy, el sector nuclear, el sector de equipamiento médico. Es muy amplio, es muy diverso y para eso hay 58 cámaras específicas que trabajan la cuestión sectorial y la cuestión regional de cada uno de los subsectores en los que estamos charlando. Ese es el universo hoy metalúrgico del cual, digamos, venimos a charlar. Y cómo está distribuido a lo largo del país esa representación sectorial, obviamente provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza haciendo punta, ¿no?, respecto a lo que tiene que ver con los establecimientos metalúrgicos que generan empleo en el país, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de entender dónde está parado o cómo es el ecosistema metalúrgico hoy, vemos cuáles son las potencialidades hacia adelante de lo que tiene que ver con las exportaciones, ¿no?, que son casi 2.500 millones de dólares si consideramos el pico de lo que fue en 2008 y un 14% adicional de valor agregado, ¿no? Esos son los números que hoy puede dar el sector metalúrgico o que dio históricamente en los últimos 20 años el sector. ¿Por qué entendemos desde ADIMRA que es importante impulsar el sector energético asociado a una política pública, ¿no? La agenda de transición energética que estamos viendo a nivel global se está usando, y entre muchas comillas, como excusa también para hacer una agenda industrial, ¿no? Entonces, es importante que podamos, desde las instituciones que trabajan con las empresas, poder impulsar agendas en las cuales la transición energética sea también un medio para poder impulsar el desarrollo industrial en Argentina. Desde ahí, y entendiendo eso, vamos a hacer doble clic en lo que es hoy el sector de proveedores de petróleo y gas en Argentina. Estamos hablando de una cadena de valor que tiene 10.000 empresas directamente relacionadas con el sector del petróleo y gas, 8.000 empleadoras, 1.800 específicamente industriales, que generan 100.000 puestos de trabajo y 300.000 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Y tiene un factor de multiplicación de empleo de 5.1, que es el más alto de toda la economía argentina, digamos. Es muy importante entenderlo desde ese punto de vista y
en una de las cosas que también es muy importante es el nivel de salarios que está asociado a la posibilidad o al nivel de recursos que se necesitan para poder desarrollar y participar en este tipo de industria. No estamos hablando de una industria que no deja nada o que es netamente extractiva, sino estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de trabajadores de muy alto nivel formativo, ¿no? Cuando hablamos de las características de las pymes del sector, vemos que 9 de cada 10 hace más de 5 años que están trabajando, 1 de cada 10 pymes es exportadora, 200 de las 400 pymes vinculadas al sector son fabricantes de bienes de capital, que viene a ser como el sector donde tecnológicamente más se aporta y más se desarrolla, ¿no? Entonces estamos viendo un sector que es muy diverso, pero cuando hablamos y hacemos doble clic en petróleo y gas, estamos viendo que es un sector altamente profesionalizado, que tiene oportunidades de exportación, que tiene mucho desarrollo de ingeniería propio, que cuida mucho también a sus recursos humanos, y esto hay que decirlo con los números que estamos viendo en la industria estos años, estos últimos meses, por ejemplo, que cae mucho la actividad, no así el empleo. Entonces, bueno, me parece que es algo también para destacar de dónde y cuál es la caracterización del sector metalúrgico en general. Y me traigo un ejemplo que me parece importante también, porque veníamos hablando de cuáles son las potencialidades del sector metalúrgico y cuáles son las potencialidades de este tipo de descubrimientos. Fortín de Piedra cambió el mapa de lo que es el shale en Argentina, sobre todo el gas, ¿no? Cambió la manera de mirar o de la manera de producir. De hecho, pasó a ser una de las principales cuencas de producción, superando el 20%, ¿no?, de lo que se produce en Argentina en gas. Eso lo hizo en tiempo récord, como una señal del Estado de precio para poder invertir, pero con estos proveedores, ¿no? Son 95% de los suministros que se realizaron, que se utilizaron para poder lograr Fortín de Piedra, y los números de Fortín de Piedra son nacionales. La inversión total fue de $2.300.000, 2.300 millones de dólares, perdón, de los cuales la inversión en suministro fue solo el 10%, 9,3, 215 millones. Entonces, me parece la potencialidad y la cantidad de equipos asociados y la cantidad de estructuras y la cantidad de equipos que están asociados a este desarrollo habla de una industria metalúrgica que está a la altura para poder aportar a este tipo de desarrollo y a este tipo de emprendimientos. Hace muy poquito en ADIMRA tuvimos una charla con Joao Aceredo, que entiendo que estuvo hoy temprano hablando, así que le voy a pasar un poco rápido. Él nos contó un poco cómo... Ahí está, hola Joao, ¿cómo estás? No nos conocemos personalmente, además, porque nos vimos solo por Zoom. Él nos contó un poco cómo está definida, cómo ha sido en los últimos años en Brasil la política industrial, sobre todo referida al componente local. Vimos las diferentes etapas de cómo fue planteándolo. Yo no me quiero detener acá porque seguramente lo charlaron hoy a la mañana, pero quiero ir mostrándoles cómo fueron las diferentes etapas del desarrollo, digamos, del componente local y dónde terminó la industria naval en Brasil en 2014. Esta es la foto de la industria naval en 2014 de Brasil. Luego tuvieron varias tormentas y han pasado cosas en Brasil que nos han dejado acá. Pero no me quiero dejar de detener en este momento, en esta imagen que habla de más de 82.000 puestos de trabajo, ¿no?, que genera la industria naval específicamente siendo proveedor de offshore en Brasil, ¿no? Están hablando de 19 plataformas fabricadas en Brasil, ¿no?, con un componente local muy alto. Entonces, si vemos la potencialidad hacia dónde puede ir, no solo el complejo naval de Mar del Plata, sino el complejo metalmecánico y metalúrgico nacional, es un escenario que es deseable, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene muchísimo impacto. Y en particular, y es lo que decía Marcelo hoy, respecto al informe que hizo la Facultad de Ingeniería como consultoría para YPF, en particular, los números, los más importantes están acá abajo, ¿no? El valor agregado nacional de 60.000 millones de dólares y en particular la media del empleo, ¿no? Me parece que son números tan importantes y que marcan la importancia de que estas políticas o la política de offshore, digamos, que tengamos hacia adelante, tengan incorporado las buenas prácticas, por ejemplo, de países como Brasil. Hay otros ejemplos también, ¿no? Lo digo porque lo tenemos muy cerquita, porque Joao estuvo hace un par de semanas nomás en ADIMRA comentándolo,
Pero es importante que tengamos dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y la explotación offshore, desde temprano, de las primeras instancias, la visión de hacia dónde, qué va a pasar cuando el pozo deje de ser seco, ¿no? Cómo eso puede traccionar a la industria local y cómo traccionar nuevos empleos y desarrollo industrial. No quiero dejar, porque el panel había que hablar de transición energética, me traje 2 cositas muy cortitas que tienen que ver con la importancia de la transición energética y entenderlo como otros países, y lo dije hoy temprano, lo están usando como herramienta de política industrial. La principal razón de esta nueva transición energética, que no es la primera, tiene que ver con los objetivos de descarbonización, con la importancia de la seguridad energética. Se habla muchísimo, por ejemplo, de Alemania, que se queda sin el gas ruso y empieza a nuevamente consumir carbón para poder abastecer de electricidad a sus fábricas, básicamente, obviamente a su población, pero también a sus fábricas. Entonces, es importantísimo considerar la seguridad energética, entendiendo o partiendo de la transición energética. Pero sin duda, digamos, el desarrollo tecnológico y productivo en torno a estas nuevas cadenas de valor que se pueden crear a partir de las nuevas alternativas de energía, son importantes traccionarlas con industria, porque es de donde vamos a sacar el motor tecnológico, el core tecnológico, del cual cómo vamos a producir energía mañana, ¿no? No digo en 5 años, en 20 años, ¿no? Entonces, hoy el gas natural es un combustible de transición, ¿no? Está aceptado así en el nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos mucho gas hoy, Vaca Muerta hoy es una realidad que está empezando, el offshore, como decía Marcelo hoy también, es una realidad que puede llegar a impactar en Argentina dentro de 10 años. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos de que aguas atrás podamos tener industria y desarrollo local para poder aportar sobre eso? Y sobre todo porque tenemos un montón de ejemplos en otros lugares del mundo que están trabajando en este sentido, que están utilizándose los recursos del Estado y la planificación para traccionar a la industria, ¿no? Voy a cerrar con esto. En Argentina, hoy, en lo que es la agenda de transición energética, hay 2 o 3 documentos que han hecho la Secretaría de Energía respecto a este tema. En particular, me quedo y hago un punto sobre RIGI, que habla del 20% de componente local, pero no habla específicamente de componente industrial, sino que entran, por ejemplo, obras civiles, y en particular una propuesta que está dando vueltas en las legislaturas, que tiene que ver con la propuesta de marco regulatorio para impulsar la industria de hidrógeno renovable y de bajas emisiones, que tampoco tiene objetivos claros respecto a cómo se pueden utilizar los incentivos de la política pública para traccionar a la industria específicamente. Es un poco lo que quería comentarles hoy, lo que quería charlar con ustedes y bueno, nada, abierto a preguntas si hay más adelante. Muchas gracias.